En esta lección hablaremos de tablas dinámicas en Excel, pero antes pongámonos en antecedentes por qué la necesidad de estas. Partamos de una tabla normal. Se dice que una tabla normal trabaja en dos dimensiones, porque normalmente confrontamos fila contra columna. En mi ejemplo, cuento con notas de alumnos durante un trimestre. En la intersección de alumno contra mes, obtengo su nota. Pero tengo un problema. En este caso, estas notas solo podrían corresponder a una materia, por ejemplo, matemática. Pero ¿qué pasa si necesito mostrar más de una materia? Una tabla básica no podría, o necesitaría tener varias tablas para poder mostrar las diferentes materias. En algún momento importante del análisis de datos, alguien pensó entonces en el concepto de un cubo. Imaginó que cada cara del cubo podía ser entonces una tabla, representando, en mi ejemplo, a una materia. Entonces, la cara del cubo de color azul podría representar la materia de matemática. La cara del cubo de color rojo podría mostrar la información de la materia estudios sociales. Y la cara amarilla podría mostrar información de educación física. Este concepto revolucionó la forma de analizar los datos, porque sería una herramienta poderosa que permitiría análisis para varios valores rápidamente. Permitiría, por ejemplo, varios análisis como comparar rápidamente las notas de los alumnos en diferentes materias, en diferentes meses. Aún más, una herramienta de este tipo puede analizar otro tipo de datos, como información de ventas de diferentes meses o diferentes años, información de un producto, o análisis de qué productos se compran en una ida al supermercado. Ahora, este concepto entonces se conoce como OLAP, Online Analytical Processing. OLAP es una solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia empresarial, cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales, cubos, como lo acabamos de mencionar, que contienen datos resumidos de grandes bases de datos. Excel tiene una herramienta llamada tabla dinámica, que permite fabricar cubos, y es la herramienta que vamos a conocer. En nuestro ejemplo, contamos con una tabla donde tenemos información de venta de dos productos nuestros, el producto A y el producto B, en diferentes ciudades de los países de Guatemala y El Salvador, vendidos a diferentes empresas en diferentes promociones. Con esta información debemos tomar en cuenta que la forma en la que están colocados los datos, tenemos entonces columnas para identificar el nombre de la empresa, el país, la ciudad, los valores de las ventas que hemos hecho de los productos A y C, y luego la promoción. La disposición de los datos es importante, como también es importante ver claramente que podemos categorizar. Por ejemplo, podemos manejar la categoría de lo vendido solo en el país de Guatemala, o por ejemplo, lo vendido solo con la promoción con 15% de descuento. Por la forma de nuestra tabla pequeñita, para simplificarla, es fácil obtener estos datos de manera simplemente, digamos, echándole un simple vistazo. Pero cuando la cantidad de datos es significativa, entonces es más fácil contar con una herramienta que me resuelva el análisis. Para eso, Excel cuenta con su herramienta de tabla dinámica. Para esto vamos al cintillo de insertar y el primer botón del cintillo tiene la opción de tabla dinámica. Hacemos clic en el botón de tabla dinámica y él enseguida nos indica entonces dónde vamos a colocar nuestra tabla dinámica. Bueno, primero nos dice el rango de datos, que marquemos el rango de datos que deseamos incluir en la tabla dinámica. Y luego nos pregunta si vamos a poner el resultado en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente como un objeto.
En nuestro caso, para tener espacio para poder trabajar, elegiremos una nueva hoja de cálculo y presionamos aceptar. Al momento de crear nuestra tabla dinámica, la tabla nos ofrece secciones y nos rotula cada sección. Dice coloque campos de datos, coloque campos de fila, coloque campos de columna y coloque campos de página. Necesitamos llevar cada campo a la sección deseada para formar nuestra tabla. Adicionalmente de las secciones que se pueden visualizar sobre las celdas, también tenemos las mismas secciones en una lista de campos dinámicos que contamos con esta herramienta situada a la derecha de la pantalla. Llevar, por ejemplo, el nombre de la empresa a la sección de fila o llevarlo al cuadro de fila sería lo mismo. Para construir nuestra primera tabla dinámica, llevaré entonces el nombre de la empresa a fila, llevaré promoción a columna y el producto a datos. Aquí tenemos una tabla de 2 dimensiones donde podemos verificar el nombre de la empresa, cuánto se le vendió y dependiendo de la columna donde se encuentre, esa fue la promoción bajo que se compró el producto. Entonces, Asesoría Técnica en Computación nos compró en oferta de verano 203.499. Pero esto es una tabla básica. Lo especial de la tabla dinámica es la sección de página, donde se puede crear el filtro. Voy a llevar país a la sección de página. Esta sería entonces el lugar donde podríamos cambiar las caras del cubo. Porque yo puedo decirle que solo quiero ver las ventas de El Salvador y automáticamente la tabla se ajusta para ventas de El Salvador. O puedo pedirle país Guatemala y se reajustaría para las ventas de Guatemala.